ready for love. Un dicho que es muy cierto y que casi toda la gente lo aplica, y eso dice: la realidad supera a la ficción. Y de eso vamos a hablar hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial fue crueldad humana. ¿Por qué? Fue bueno porque hubo muchos avances médicos. Eso fue muy bueno. Pero lo malo, experimentados en gente inocente. La ciencia médica hacía lo que quería. Y fue lo que hizo en Unión Soviética. En ese entonces era llamado así la nación de Rusia. Sucedió que un día un grupo de científicos se le ocurrió preguntarse a sí mismos: ¿qué pasa con un ser humano cuando se le priva del sueño permanentemente? ¿Qué pasa con un humano si no le dejas dormir en días? Bueno, si tú buscas ahorita en internet, en Google, Yahoo, infinitamente buscadores, tú sabes lo que le pasa a un ser humano cuando es privado del sueño. Pero en aquel entonces no. De hecho, todo lo que encuentres ahorita en la red es fruto de la respuesta que dio esta prueba soviética. Bueno, el caso estuvo así. Tomaron un grupo de 5 prisioneros de guerra. Se les puso una condición: si ustedes se prestan para esto y son obedientes y colaboran, responden a los científicos, a los doctores, y son buenos, los vamos a dejar irse. Y por supuesto estos mansos accedieron. Eran finales de los 40, o sea, por lo cual no existía circuito de cámara cerrada. Entonces tomaron una especie de cuarto muy grande, con sólidas paredes de concreto, sólidos ventanales de más de 15 centímetros de grosor, sellado al vacío, con oxígeno a través de un tubo en el techo. Por eso es que los prisioneros podían respirar, pero también había otro tubo con un gas que impedía el descanso, o sea, manipulaba la adrenalina y varios químicos en el cerebro, que causan el mismo efecto que usar un energético. Pero también todas las bebidas que les daban contenían estos químicos, pero en dosis mayores. También había un sistema de sonido muy alto, con el que ponían un ruido a todo volumen si alguno llegaba a alcanzar el sueño. Así se preparó todo. La comida era escasa. ¿Por qué? Porque el hambre mantiene despierta a la gente, causa ansiedad. Solo podían beber y orinar en un inodoro puesto dentro. No había camas, solo se les dio material de lectura para entretenerse y pasar horas que se convirtieron en días. Los primeros 3 días, sin dormir, los pacientes comenzaron a presentar alucinaciones, visiones, cosas extrañas. Cuando el científico les preguntaba, ellos contestaban, y nada más los científicos anotaban en una libreta. Pasaron 6 días, a punto de pasar la primera semana. Las alucinaciones se habían hecho mucho peores. Y ahora los pacientes hacían cosas extrañas. Por ejemplo, caminar
enjaulados como leones, o dar vueltas sobre sí mismos. Uno había pasado en una esquina más de 8 horas viendo la pared, meciéndose, mientras el otro se abrazaba las rodillas y también se mecía, y el otro caminaba, hasta que se quedó toda la noche viendo la cámara de la ventana del cuarto, al vacío, a la nada, al techo, con la mirada extraviada. Se comenzaron a escuchar sonidos extraños. En esa cámara ya habían pasado 8 días. La estaban pasando muy mal. Ya no colaboraban con los científicos. Ya estaba claro que los iban a dejar morir. Ya ellos sabían que los iban a dejar morir. Entonces, en el 10º día, pasó algo extraño. Se rebelaron inteligentemente. A pesar de la locura podían pensar bien, así que arrancaron las hojas de sus libros y usando excremento como pegamento, las pegaron contra el vidrio principal para que no pudieran ver lo que pasaba ahí dentro. Le habían hecho una jugada bastante bien a los doctores, que no querían detener el experimento, así que comenzaron a escuchar por esa bocina que estaba a un lado del micrófono. Escuchaban ese sonido frío, ese sonido silencioso, paradójicamente, ese sonido del silencio, sonido frío, se escuchaba por horas. Así que habló un doctor y dijo: vamos a abrir la puerta, por favor colaboren, porque de así hacerlo, vamos a liberar a uno de ustedes. Entonces el científico, acompañado por 2 soldados, fue y abrió la cámara. Y es aquí cuando todo comienza a ponerse extraño. Es aquí cuando lo que sucedió desafía toda la lógica posible. Los pacientes se alteraron. Uno salió corriendo. Primero se levantó de rodillas. Después, como una araña, saltó sobre uno de los soldados que estaba protegido. Pero no contaba con la dentadura del desnutrido prisionero. Así que éste le mordió la yugular y le arrancó un pedazo de carne. ¿Cómo podían tener tanta fuerza, tanta energía después de haber estado tanto sin dormir? Pero aquel soldado fue víctima de una rabia incontrolable, mortal. El científico, salpicado de sangre, gritó histérico, mientras que los demás soldados ejecutaron al hombre. Retiraron los 2 cuerpos, mientras que los demás pacientes restantes estaban de pie, pegados a una pared, mirándolos fijamente. ¿Quieres saber lo más horrible de todo esto? Que aquel miembro que se alteró no era el único que estaba molesto, los otros 4 también, pero no tanto para atacar, pero no molestos por haber sido prisioneros o parte de un experimento, o no molestos porque los habían engañado y sabían que iban a morir. No, eso no era el problema. El motivo de su enojo era que habían abierto la puerta y estaban dejando que el gas escapara. Ellos querían estar solos, encerrados. De hecho, tenían miedo de dormirse. Así que volvieron a cerrar la puerta. Después, un doctor preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Y un prisionero, a los que otros eligieron para contestar, solo contestó: no corten el gas, queremos estar aquí. Pasaron 20 días y las hojas seguían pegadas al vidrio, ya que con el incidente pasado los soldados no pudieron limpiar. Nadie sabía qué estaba pasando dentro.
El suministro de agua seguía llegando, pero ya no llegaba la comida, y seguían vivos, ya que escuchaban la respiración. Entonces, un científico preguntó: ¿están dormidos? Pero no contestaban. Fue así como se animaron a volver a abrir la puerta, para ver en qué condiciones estaban. Desearía no haber abierto por segunda vez, porque fue peor, pero no porque hayan atacado a alguien, sino porque se dieron cuenta que los pacientes estaban acostados en el piso y se habían comenzado a arrancar con los dientes partes del brazo, partes de la muñeca, tiras de carne. Se veían los tendones de las manos. Uno se había carcomido el dedo índice hasta casi llegar a la muñeca. Solo se le veía el hueso. Otro había conseguido quitarse sus propios párpados para evitar dormir. Todos se estaban arrancando partes. Se veían charcos de sangre y su propia pus, porque además se estaban infectando. Uno se comió sus propios labios, por lo cual nada más se le veía la mandíbula. Y lo más curioso, estaban despiertos, viéndose unos a otros, pero despiertos. Vieron a los soldados. Un médico vomitó, otro lloró y se fue. El científico estaba perturbado, así que ordenó lo que fue un error: removerlos del cuarto, creyendo que eran indefensos, creyendo que eran inofensivos. Tratando de arrastrar a uno por el tobillo, este se sentó y se le echó encima al soldado, hundiéndole los dedos en los ojos. Los otros soldados apenas lograron matarlo. Los otros 3 seguían en el suelo y decían: cierren la puerta, pero los soldados no querían cerrar la puerta. De hecho, el experimento ya había concluido oficialmente, así que los pacientes comenzaron a levantarse para atacar. Entonces, los soldados los fusilaron, les dispararon sin piedad. Uno en el suelo, ya desangrándose, respirando, no para agarrar aire, sino para intentar absorber el gas que los mantenía despiertos, todavía aventando sangre por la boca, por la nariz. Se fue arrastrando hasta donde estaba el tubo por donde salía el gas. Entonces el científico, horrorizado, le preguntó: ¿quién carajos eres tú? Luego el paciente movió sus ojos y lo vio de una manera divertida. Ya agonizando, le dijo: soy la locura. Soy aquello a lo que tú temes. Soy aquello a lo que tú tienes horror. Soy aquello que reside en tu cerebro, en los estados más abismales del mismo. Soy aquello que está impreso en tu mente, aquella forma de humano que nunca se ha ido, que sigue ahí en una capa profunda de la psique. Soy la locura. Soy la locura. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría bastante. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más material así. Añádete a mis redes sociales, que te las estaré dejando en la descripción. Te ha hablado Paco. Te deseo buen día, tarde, noche o cualquier hora que estés viendo este video. Adiós.